Bien, muy buenos días. Gracias por su presencia en esta primera mañana del simposio sobre los límites de lo humano, tecnología y ecología integral. Me alegra, me honra poder presentar al profesor Gustavo Quirola, artífice principal de este simposio. Gustavo es profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana. Sus investigaciones actuales se orientan hacia la estética, la biopolítica y la filosofía moderna, y en los últimos años ha sido coordinador académico del Seminario Interfacultades Los Límites de lo Humano. Entre sus publicaciones recientes me gustaría destacar Rizoma, Simbiogénesis y la desterritorialización viviente de lo humano, Deleuze Guattari y Lynn Margulis, en el libro Umbrales Críticos, libro colectivo editado el año pasado y resultado también de las actividades del Seminario Interfacultades de Filosofía sobre los límites de lo humano. Luego tenemos Un demonio llamado modernidad, entrevista que le hizo la revista Liebre Lunar, salió publicado en el número de este año, ¿no? Salió hace un par de meses. Es una entrevista en la que Gustavo presenta una especie de cartografía del trabajo que hemos hecho desde el 2019 en el seminario. Y por último, también muy importante de este año, Santiago Castro Gómez, una ontología modal de la política, publicado en el libro colectivo Entre la Ibris y la República, crítica decolonial y transmodernidad en el pensamiento de Santiago Castro Gómez. Un libro que fue lanzado en la feria pasada, ¿no? Aquí está uno de los editores. Bueno, y en la mañana de hoy, Gustavo nos presenta su comunicación Desdarwinización, Antropogénesis y Capitalismo. Gustavo, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Gracias por asistir. Más honrado de estar aquí en el gráfico Bogotá, en una ponencia sobre. Espero que iba a decir ladrillo, pero que no lo sea. Con este título un poco ambicioso, digamos. Empiezo con esta epígrafe de Hans Blumenberg. Estamos dispuestos a aceptar el nacimiento del mundo no darwiniano, aún al precio de que el ser humano le vaya cada vez peor, incluso sin la gran catástrofe que podría prepararse para él mismo y se extinga. Hans Blumenberg. Nos proponemos abordar en 3 partes esta ponencia. Nos proponemos abordar aquí la cuestión de los límites del humano siguiendo las claves de lectura que pueda proporcionarnos la noción de desdarwinización. En primer lugar, mostraremos en qué sentido la evolución humana se comprende a partir de un movimiento que va de la darwinización a la desdarwinización. Un proceso paulatino que, sirviendo en principio el principio de la presión selectiva, hizo posible desplazarse fuera de ella y sus reglas. Tal desdarwinización abre el camino hacia una evolución instrumental y limitada, y de ese modo pone en marcha la eventual destrucción de la humanidad misma. Hablaremos en este caso de desdarwinización destructiva, en el caso de Blumenberg. En segundo lugar, discutiremos si la noción de desdarwinización nos compromete y hasta qué punto con la idea de excepcionalidad humana. En este sentido, examinaremos 2 posiciones en principio contrapuestas: el naturalismo de Jean-Marie Schaeffer, que sostiene que la tesis de la excepcionalidad ha llegado a su fin, y el neoexistencialismo antinaturalista de Marcus Gabriel, que afirma el fracaso del naturalismo y la necesidad de volver a pensar la autodeterminación como esencia del ser humano. En tercer lugar, nos preguntamos a dónde nos conduce la evolución cultural e instrumental no darwiniana, qué fuerzas o potencias se liberan tras el solapamiento de lo biológico al desarrollo tecnológico. Todo parece indicar entonces que la desdarwinización alcanzaría su punto más álgido con la
revolución industrial. Intentaremos señalar entonces el papel que juega la desdarwinización en el desarrollo del capitalismo. La segunda parte del naturalismo de Jean-Marie Schaeffer, que vamos a confrontar con el existencialismo antinaturalista de Gabriel. Finalmente, la tercera parte tiene que ver con el papel que juega la desdarwinización en el desarrollo del capitalismo. Primera parte, desdarwinización. La noción de desdarwinización no se atribuye exclusivamente a la evolución humana. Según Peter Gottfried Schmidt, podemos llamar individuos darwinianos a toda entidad que se reproduce y participa en procesos de evolución por selección natural, tales como células, genes, organismos y demás. Sin embargo, en determinados momentos del proceso, ciertas entidades, al transitar hacia otras, pierden parcialmente las características que daban lugar a procesos significativamente darwinianos. Se dice entonces que se desdarwinizan. Según Stephen Jay Gould, habría que distinguir entre la exaptación de función y la exaptación de uso. La primera se refiere a un rasgo que adquiere una nueva función en un nuevo proceso de selección natural. La segunda se refiere al rasgo que es desviado de su función y deja de estar sometido a la selección natural plenamente. Este segundo sentido es el que aquí nos interesa y coincide con la antropogénesis, un conjunto de rasgos cuya función inicial obedecían en principio a la selección natural y luego se desdarwinizaron. El segundo punto de la desdarwinización simultánea. Empiezo con esta cita, un poco larga, pero voy a explicarla. La cultura humana se inició como un fenómeno profundamente darwiniano. La cultura humana se inició como un fenómeno profundamente darwiniano. No me adapto a esto. La cultura profundamente darwiniano con competencias sin comprensión. Subrayo esto, competencias sin comprensión, que generaban diversas estructuras valiosas, de modo parecido como las termitas construyen sus castillos. Luego, durante los siguientes cientos de miles de años, la exploración cultural del espacio de diseño se desdarwinizó. Poco a poco, creando grúas que se podían emplear para construir nuevas grúas que permitían alzar todavía nuevas grúas, en un proceso formado por una comprensión cada vez más potente. Esto lo voy a explicar. Este cuadro es en principio, está intervenido por Dennett, pero como ven aquí, es de Gottfried Schmidt también. Bueno, ustedes pueden ver este punto 00 de partida, en que pone la cultura de los castillos de las termitas. Entonces hay un proceso que se llama competencia sin comprensión, inteligencia consciente, etcétera, etcétera, que es el que hacen las termitas a construir su castillo. Podemos hablar de la cultura de las termitas, se hace a partir la construcción del termitero se hace a partir de una competencia sin comprensión. Y este es un proceso darwiniano. Competencia sin comprensión, recuerden que no es consciente, etcétera, y que va de abajo a arriba. Dado que se trata de eso, entonces dice Dennett que se va de abajo a arriba. Y el punto culminante sería, en ese proceso, sería lo que él llama el diseño inteligente, que no tiene nada que ver con el diseño inteligente, deliberadamente, Dennett lo nombra así, una especie de ironía, de broma, que no tiene nada que ver con el diseño inteligente del creacionismo, sino que se trata, todo esto es un espacio de diseño, pero el diseño se puede hacer sin comprensión, o el diseño se puede intervenir con comprensión inteligente, consciente. Entonces es un proceso paulatino que va
de abajo arriba y de arriba abajo. Paulatinamente se va dando esto por cientos de miles de años. Aquí vemos que el de abajo arriba implica una búsqueda aleatoria frente a la dirigida. Se pone a esta que está dirigida conscientemente. Aquí vemos que de aquí hacia allá, el otro eje explica la comprensión. Ok. Espacio darwiniano invertido con fenómenos darwinianos en el diseño inteligente. Ahora paso una cosa antes. La lógica, la dinámica de la evolución cultural de Dennett es explicado por una teoría memética que toma de Dawkins, y eso después se vuelve casi una disciplina al interior de las ciencias cognitivas, que es la memética. Sin embargo, yo no me voy a meter en esta conferencia en eso, porque es posible que si salen las preguntas, ha tenido mucha discusión el asunto, pero si salen las preguntas, pues vuelvo sobre el tema. Toda la discusión gira alrededor de la agencia o no agencia que Dennett le atribuye a los supuestos memes que parece que se tomaran como un virus, memes, bien que lo voy a explicar. Si tengo tiempo vuelvo sobre este tema. Lo importante aquí, creo que Dennett, cuando hace este cuadro no se trata simplemente, los memes son innovaciones humanas. Estas innovaciones se pueden, en principio, Dawkins lo definió como unidades mínimas. Los genes son unidades mínimas de transmisión genética, en esa época lo llamaba así, y los memes serían unidades mismas de transmisión cultural, artefactos, ideas, instituciones. Bueno, en sí, este es el problema de los memes, que parece que generaliza sobre todas las innovaciones humanas, lenguaje, palabras, y que los memes cumplen aquí una función que va desde este proceso darwiniano hacia el proceso de desdarwinización, donde cada vez más paulatinamente entra el diseño inteligente en el proceso a través de los memes mismos. Creo que no iremos. Desdarwinización destructiva según Hans Gruner. Si afirmamos el fin de la evolución biológica por el ser humano, tenemos que aceptar que no hay detención para la evolución instrumental. Dennett dice evolución cultural, algunos dicen evolución técnica o tecnológica, él se refiere a evolución instrumental. La evolución instrumental es la comprensión necesaria no solo de la debilidad biológica inicial, la compensación de la debilidad biológica inicial del ser humano, de su neotecnia, sino especialmente de la debilidad biológica definitiva del ser humano. Es posible que el ser humano termine sucumbiendo por su evolución instrumental. Por eso digo yo, desdarwinización destructiva. Es posible que el ser humano termine sucumbiendo por su evolución instrumental. Solo podría evitarlo, esto es importante, si pudiera poner en marcha nuevamente la selección biológica. Hablaré de esto. Al desviar consecuentemente, por eso es el cuidado, las condiciones de su origen a mundos materiales, el ser humano desactivó para sí mismo precisamente las condiciones de ese origen, para vivir en un mundo que ya no se fundara ni se conservara darwinísticamente. Remember, publicación del 2011, pero son textos de los 70, clases de Remember en los 70. Bien, esto requiere detener. Quiero subrayar varios puntos acá. El primero, que se trata, la expresión, como ya mencioné, de evolución instrumental. Que esta evolución instrumental obedece a una condición inicial de debilidad del ser humano. Acuérdense que llamamos neotecnia, que hay biólogos me van a disculpar por las referencias que no conocemos en sus comentarios. Cuando los biólogos presentes me hablen de esto, los felicito a los autores.
sean los culpables de la interpretación, espero haberlo entendido. Entonces, el caso de Blumenberg, ¿no? Es un filósofo hermeneuta, si ustedes se dan cuenta, estaba pegando saltos a un lado y otro de las filosofías de las ciencias cognitivas, de la filosofía analítica de Daniel Dennett, a la hermenéutica de Hans Blumenberg, que volverá más anticucho. ¿Okay? Pero creo que es la opción que tenemos en la filosofía de tratar de, como los pájaros, migrar de un método a otro sin ningún problema. Ya no tenemos ninguna fetichización del método y del espacio o de situación de negociación. Entonces, digo que aquí él le pone el énfasis a lo que llama evolución instrumental. La evolución instrumental es la compensación, decía, de la neotecnia. Dice, recuerda que el ser humano desde que nace necesitará demasiados cuidados, muchos cuidados. Los padres saben hoy que será como hasta los 24 años y más, biológicamente ya desdarwinizados, pero ya al comienzo el cuidado estaba, o sea, hasta los primeros años. El elefante necesita también de mucho cuidado, pero la neotecnia, el grado mayor de neotecnia lo tiene el ser humano. Bien, esta es una primera debilidad inicial, fragilidad del cuidado, y eso es muy importante, el asunto del cuidado para la antropogénesis. Sin embargo, este cuidado terminó siendo solo algo que estaba al comienzo de la evolución, sino que además terminó convirtiéndose en definitivo, una debilidad definitiva. La debilidad biológica inicial terminó convirtiéndose en una biología definitiva, una debilidad definitiva del ser humano. Y en este proceso, que todo esto es paulatino, se debe al hecho de que empieza el desarrollo de usar instrumentos el ser humano. Cuando hablo de cultura, no me refiero solo a la cultura humana, por supuesto, ni siquiera Blumenberg mismo. Sabemos que él utiliza en los 70s la antropología y la paleontología que usa Blumenberg, escribiendo en los 70, pero usa teorías del 20, 30, y bueno, sabemos nosotros que esto se ha complicado mucho más y que se ha desarrollado completamente mucho más allá, explicar la antropogénesis, porque lanzamos una piedra o lanzamos un proyectil, una lanza, y entonces a partir de eso el cerebro se va evolucionando para establecer una especie de visión a distancia, ¿cierto? Y eso llevó a la contemplación. Bueno, esa es la teoría rápida de Blumenberg, pero creo que hoy esto lo podemos explicar de muchas maneras, mucho más complicadas, en la que introducen una cantidad de cosas más, pero tienen que ver directamente con la acción a distancia. A mí me gusta la interpretación que hace, que supone que tiene que ver con leer huellas. Los cazadores empiezan a leer huellas. Entonces, como no hay un poder grande del olfato, como tienen otros animales, el lobo y el otro, entonces lo que se hace es empezar a mirar esos ciclos de algo ausente, el animal que no está ahí. Al principio las armas que se tenían no eran a distancia, arcos y flechas. Esto surgió muy rápido, simplemente había lanzas, pero no una cosa muy a distancia. ¿Okay? Era una caza era perseguir el animal, siguiendo sus huellas. Las huellas, una interpretación de cierta manera de la darwiniana, porque las huellas es la presencia de algo que está ausente, el animal que se está persiguiendo. Entonces, esta teoría evolutiva implica que la antropogénesis se hizo a partir de un ejercicio semiótico de lectura de signos. Esta lectura de signos además implicó, los cazadores lo hacían en grupo, que se discutían, y alguien decía, no, por allá, no, pues yo por allá. Todavía no había lenguaje así, señalaban de alguna manera. Y entonces también esta lectura de huellas semiótica implicó también el ejercicio de que la evolución fuera también social respecto a la lectura misma de las huellas. O sea, me gusta
dicen hay que probarla, pero Martí Morisot la rescata de la antropología también, de la paleontología, la rescata, pero dice que todavía esto es una hipótesis. Lo que sucede es que en estos cientos miles de años habrán que aparecer muchos tipos de hipótesis. La guarida, el refugio para el cuidado de las enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, esto va a implicar y que a través de la evolución esto se va la conducta, los aprendizajes que ya tienen los animales usan instrumentos y usan y tienen aprendizaje que transmiten de generación en generación. Jablonka y Lamb hablan de distintas etapas de la evolución, genética, conductual. Aquí el aprendizaje está en la conductual. Se dice de los animales, como se dice de los seres humanos, que tienen cultura en ese sentido de aprendizaje, de transmitir un aprendizaje. Obviamente, una vez aparece el lenguaje, entonces el lenguaje va a transformarse. A Dennett le parece la hipergrúa, la supergrúa que facilitará que a través de la invención del lenguaje, entonces se aparezcan otras grúas, un instrumento, una tecnología que sería como una plataforma para una aplicación que sirve, una plataforma que sirve para muchas aplicaciones. Bueno, el punto aquí entonces es que en este desarrollo, el que estamos nombrando, hay un momento en el que la evolución instrumental termina siendo la que prima y subsume la evolución biológica. El cuerpo biológico termina estando subsumida por la evolución instrumental. Jablonka y Lamb también lo hace para mostrar cómo en ese proceso la conducta, muchos rasgos de la conducta terminan transformando el cerebro, es decir, lo conductual termina modificando también nuestra genética que hace posible la plasticidad cerebral. En este proceso de antropogénesis aparece la plasticidad cerebral. A través de estos instrumentos, técnicas, memes, artefactos, etc., especialmente el lenguaje, se fue dando el proceso. Pero finalmente, este proceso que ayudó a la adaptación terminó apropiándose del sistema, digámoslo así, apropiándose del sistema y primando y poniendo lo biológico al servicio de lo instrumental, de la evolución instrumental, según la idea de Blumenberg acá. Pero que con eso se entiende, esto es desviar consecuentemente las condiciones de su origen a sus mundos materiales. Lo que es importante aquí es que al desactivar esta fuerza, liberar esta fuerza desdarwinizada, entonces ya no tiene el límite, el coto que le ponía el medio ambiente al ser biológico. Entonces puede ir más allá de ese coto, de ese límite de adaptación con su medio ambiente, transforma el medio ambiente, y los animales transforman también el medio ambiente, todo eso, pero de todas maneras no rompen el coto, el nicho en el que necesitan adaptarse al medio ambiente. El ser humano rompe ese nicho. Eso abre la posibilidad de liberar una fuerza, no solo de la evolución instrumental sobre la subsunción de lo biológico, sino que esa fuerza se puede volver destructiva. Es una fuerza destructiva. Hay un texto maravilloso de Eric Fromm que se llama, también de esta misma época, de la destructividad, que se llama Anatomía de la destructividad humana. Aquí no tomé, pero que va por el mismo lado. Hay una especie de agresividad defensiva que se puede explicar orgánica y biológicamente, pero el ser humano, esa destructividad que en principio es defensiva, termina siendo una potencia que se libera en un sentido puramente destructivo, de modo tal que ya no la llama agresividad defensiva, que dice que es benigna, sino que esta que es maligna, son las palabras que usa, pero cada vez que la usa, la pone entre comillas. Destructividad desdarwinizada, maligna, la llama crueldad, y eso es lo que explica las guerras, el exceso de las guerras. Esto obviamente lo dice Eric Fromm en estos años, en los 70, si todavía sabe, que después se sabe que los chimpancés, ¿cierto? Un grupo de chimpancés en África, nuevamente me corregirán los biólogos,
Los chimpancés en África tuvieron una guerra de 30 años, ¿sí? Entre dos grupos. Entonces a veces uno dice, bueno, defensiva, en un coto, puede durar 30 años, una lucha por el territorio en una montaña en África. Bueno, hay esa objeción, pero de todas maneras creo que lo de la destructividad, la potencia liberada de todo coto biológico de la destructividad desgarantizada es ilimitada al ser humano, y por eso hablamos de crueldad. Lo lindo de Fromm es que es un psicoanalista también, entonces dice que esto puede explicar también por qué produce gozo, no solamente porque es un asunto de adaptarse a un nicho dependiendo de su límite, sino que se vuelve ilimitada, tiene que ver con nuestro tema, de los límites del humano, se rompe ese límite, se vuelve ilimitada, y en esa ilimitada se hace porque produce gozo, hay un gozo, un placer en destruir el otro, una destrucción, un gozo en la destrucción. Eso viene desde Freud, pero para Freud, digamos, Thanatos de algún modo era un instinto, una pulsión, pero para Fromm, psicoanalista, de todas maneras entiende que esta pulsión se libera también en condiciones sociales, pero solamente en la pulsión interna. Okay. Segunda parte, desdarwinización y excepcionalidad humana. Primero tenemos el naturalismo y la Marie-Schaeffer. Voy a hablar de la tesis de la excepcionalidad, la tesis, según él, de la excepcionalidad que ha llegado a su fin. El libro de él se llama así, el fin de la excepcionalidad humana. A lo largo de su libro, El fin de la excepción humana, Schaeffer realiza un examen crítico de la que considera la tesis de la excepción humana. Esta tendría su origen en la imagen de sí mismo que se da al hombre occidental, esto lo sabemos los filósofos hasta el hartazgo, una imagen teológica reinterpretada muchas veces por la tradición cristiana y humanista. Sin embargo, el filósofo francés se centra en su versión moderna, de Descartes a Husserl, pasando por Kant y el idealismo alemán, que tiene al sujeto como su fundamento, esto es, un ser capaz de autodeterminarse y de extraer de sí mismo criterios de verdad. La excepcionalidad humana presupone una ruptura óntica, es importante, en el orden de los vivientes, particularmente con el animal, que la existencia humana acarrea en su interior en forma de un dualismo, a veces mal racional, en forma de un dualismo, y a partir de la cual una serie de oposiciones no se harán esperar: cuerpo, alma, razón, instinto, naturaleza, cultura, necesidad, libertad, etc. La tesis de la excepcionalidad humana, como la llama Schaeffer, la tesis, siempre con mayúscula en el libro, consiste en, cito, la afirmación de que en su esencia propiamente humana el hombre está exento del orden natural, exento del orden natural. Está ahí Schaeffer. Por eso es que la pregunta mía es, la noción de desdarwinización coincidiría entonces con la excepcionalidad humana. Esta pregunta, por eso estoy revisando lo de Schaeffer. Esto significa que la esencia humana no es susceptible de ser estudiada desde una perspectiva, para él, externalista, una mirada científica, la de tercera persona, que mira objetos, o de tercera persona. En definitiva, la tesis lleva a un ideal cognitivo antinaturalista. Todo esto es Schaeffer exponiendo la tesis. Vamos a ver cómo él considera que esta tesis, si la filosofía en general tomara en cuenta los avances de la biología, de la teoría de la evolución, de la paleontología, de la antropología, de la ciencia cognitiva, de la teoría del lenguaje, tendría que inicialmente aceptar que ya no hay excepcionalidad humana. Eso es lo que él va a hacer. Y todo esto porque tomamos en cuenta la lectura, la perspectiva de la tercera persona, y no solo la perspectiva fenomenológica de la primera persona. Obviamente sabemos que está Gustavo, que alguien con Bertolt Ponty no se mueve solo en primera persona, visto sobre todo sus cursos sobre la naturaleza en el Colegio de Francia. Entonces, ahí lo dejo, ¿no?
Entonces, te advierto que va a haber preguntas sobre ese asunto, entonces trato de anticiparlas. Bueno, pues bien, como contrapartida de la tesis de la excepción humana, Schaeffer propone abordar la cuestión de la identidad humana desde una perspectiva naturalista, que para él no es esencialista ni reduccionista, y que según su aproximación no opera como un reduccionismo fisicalista ni biologicista. Se trata de un naturalismo para él biológico, es un naturalismo biológico. Se trata para él de un naturalismo biológico cercano al definido por John Searle, cuyo principio epistemológico reside en considerar el estudio del humano como el de una forma de vida biológica. Según este enfoque, los hechos sociales, culturales, culturales y mentales forman parte de la constitución biológica del hombre y no de un orden de realidad que trascienda esta constitución. Hasta ahí Schaeffer. En este sentido, el proceso de hominización o de antropogénesis que lleva a la vida subjetiva, a la y reflexiva del individuo, así como la producción de signos públicamente compatibles y el desarrollo de una transmisión exosomática acumulativa, la cultura como hecho intrínsecamente histórico, sería el fruto, no de una ruptura, sino de la historia evolutiva del ser humano. Se puede decir que es un ser biológico. La perspectiva externalista de Schaeffer defiende e integra en una visión diversos saberes, como ya decía, la biología, la antropología, la paleontología, la psicología evolutiva, las ciencias cognitivas, la filosofía, etc. Vamos a la... Se van a sorprender que estoy más cerca de la... El neoexistencialismo antinaturalista de Marcus Garvey. Es muy notable que Peter Gottfried Schmidt, biólogo, filósofo de la biología, buzo, muy interesante, filósofo, biólogo y buzo, ¿okay? El libro maravilloso sobre otras mentes, el pulpo y los orígenes profundos de la conciencia, un libro maravilloso. Peter Gottfried Schmidt, en su filosofía de la biología, al preguntarse por la naturaleza humana y después de esgrimir una serie de argumentos que evidentemente reconoceríamos bajo la égida del naturalismo, termina invocando a John Paul Sartre, sorprendente. Precisamente en el sentido en que la existencia, Sartre existencialista, en que la existencia precede a la esencia. La idea es Gottfried Schmidt, no podemos hablar de esencialismo, de naturaleza humana como algo fijo y permanente a través de los campos. No hay tal cosa. La noción misma de especie de la biología no sirve para justificar ningún tipo de esencialismo naturalista. Las especies cambian, transitan. La nuestra, el Homo sapiens, se mezcló con otros con neandertales, en una época en que todo esto es una... Entonces las especies transitan, ¿okay? No puede entonces la noción de especie biológica servir de fundamento para hablar de naturaleza humana. No hay ningún esencialismo en la noción de especie. A pesar de ello, el texto de la filosofía de la biología, que habla de la teoría de la evolución, sus aportes para la teoría de la cultura, 5, cita al final a Sartre. Entonces, al preguntarse por la naturaleza humana y mostrar que desde el punto de vista biológico no habría ninguna posibilidad de que la especie fuera un fundamento de un esencialismo, sin embargo recurre a Sartre, a la idea de que, precisamente en Sartre, la existencia precede a la esencia. Más allá de toda concepción a priori, Gottfried afirma con Sartre, las expresiones de Gottfried Schmidt, los humanos son lo que se hacen de sí mismos. Los humanos son lo que se hacen de sí mismos. Hasta ahí el existencialismo de Peter Gottfried Schmidt.
Por su parte, Marcus Gabriel reconoce el legado del filósofo francés, con eso bastaría, para mostrar que no hay una oposición entre cierta perspectiva naturalista y el hecho que uno termine siendo un existencialista. Pero es mucho más, y eso bastaría. Sin embargo, voy a pasar por Marcus Gabriel para señalar que, bueno, y con eso bastaría para ver que no hay tanta oposición entre Schaeffer y Gabriel. De todas maneras, la manera como lo presenta Schaeffer, la manera como lo presenta Gabriel sí implica que haya una contraposición, por lo menos en principio. Por su parte, Marcus Gabriel reconoce el legado del filósofo francés Sartre en su propuesta de una filosofía des Geistes para el siglo XXI. No es una filosofía de la mente, no es mal, es des Geistes. ¿Okay? Es una cuestión también de escuelas, tradiciones. Así como es filosofía del espíritu, como la de Hegel, ¿okay? Pero para el siglo XXI, y no una filosofía de la mente. La filosofía de la mente, según Gabriel, no ha escapado del naturalismo. Y no tiene reparos, Gabriel, en nombrar proyectos de una filosofía del espíritu como neoexistencialismo. Este término, cito, afirma que el hombre es libre en la medida en que tiene que hacerse una imagen de sí mismo para ser alguien. Coincide con la lectura que había hecho de Sartre también y de Gottfried Schmidt. Esta es la cita. Sin embargo, declara que su posición es decididamente antinaturalista, la de Gabriel, pues el naturalismo asume que todo lo que hay, todo lo que existe, se puede investigar en última instancia científicamente, tercera persona. Ese es todo el problema de la primera. Con ello, el filósofo alemán no pretende impugnar los contenidos y desarrollo de la ciencia. Su antinaturalismo está referido más bien a ciertas concepciones o preconcepciones de la realidad, de lo que es admisible, ciertas preconcepciones de la realidad o de lo que es admisible como real que defienden algunos filósofos y científicos. Cito: en su mínima expresión, el punto de vista naturalista del mundo asume que debemos hacer encajar todos los fenómenos en el orden natural. Contra eso es que se dirige. Y eso es una metafísica, dice él. Incluso la llama ideología. No sé si tengo tiempo para una cosa. Cita Hilary Putnam, el analítico, rápidamente, el que dice que en la Unión Soviética, en la época de Stalin, cuando se escribían libros así fuera de lingüística, no tienen nada que ver con proyectos sociales, entonces tenían que poner en el prólogo lo que se dice aquí no tiene nada en contra, no afirma nada en contra de la doctrina del comandante Stalin, del pensamiento del comandante Stalin. Entonces Hilary Putnam dice que así estamos en Occidente, que todos como que tienen en común decir todo lo que se dice aquí no está siendo metafísica, no está siendo ontología, es naturalismo, ¿okay? Aunque no digan por qué ni cómo, etc. Saludo a la bandera naturalista, ¿okay? Putnam, citado por Gabriel. Bien, entre las distintas afirmaciones que Gabriel discute, de lo que él llama el naturalismo estándar, nos interesa subrayar la enunciación que concierne a la continuidad biológica. Esto es lo que está discutiendo el naturalismo estándar. Dice: el cerebro humano, la mente humana, forma parte del orden natural. Es una clase natural situada en una rama concreta de la evolución. Es la cita de la continuidad biológica. Uno de los argumentos que podemos considerar más interesantes del filósofo alemán es aquel en que muestra que la mente humana no es simplemente una clase natural, aunque algunos de los predicados referidos a ella sí lo sean. Explico esto. Cuando hablamos de la mente humana, obviamente que hay plasticidad cerebral, ya dije, eso corresponde a la parte fisiológica, etcétera, que decir. Pero el que el cerebro sea la condición humana no quiere decir innecesaria, sin cerebro no pensaríamos, no, obviamente, no quiere decir que todo el vocabulario
de la mente se refiere a eso. Simplemente nuestra condición material necesaria para la existencia de la mente, pero la mente no puede reducirse a su condición necesaria. En últimas, bueno, él prefiere hablar en este sentido más bien de Geist. Sostiene que el Geist, espíritu, no es una clase natural, porque nuestra relación con los fenómenos que susumimos en nuestro vocabulario mentalista difiere considerablemente de la relación con los fenómenos naturales. Voy a saltarme una cosa. En el sentido del pensamiento, en el libro que se llama El sentido del pensamiento, Gabriel afirma que ningún dualismo está presente en los componentes propios del ser humano. No hay dualismo en los componentes propios del ser humano. Para Gabriel, un primer componente sería, y lo subrayo para mostrar que desde la perspectiva de Gabriel se reconoce esto, se reconoce cierta afirmación naturalista: el animal humano es una especie biológica. Eso lo dice Gabriel. Es el primer componente. Y no hay ruptura ni dualismo ahí. El primer componente es: el animal humano es una especie biológica que se ha desarrollado a través de la evolución. Primera cosa. Segundo, el segundo componente corresponde a la imagen del ser humano. La imagen del ser humano se forma de sí mismo. Y que esta imagen que el ser humano se forma de sí mismo ya no corresponde a una clase natural. Según este componente, el ser humano es el animal que rechaza su propia condición como tal, porque a través de la historia el ser humano históricamente se forma una imagen de sí misma que determina también y actúa sobre su propio proceso histórico. Yo diría, una vez desdarwinizado, el ser humano puede, a través de todas las evolución instrumental, desarrollar todos los conceptos, es importante esto, los conceptos, determinarse a través de conceptos históricos, ideas, pero también instituciones, prácticas, formas sociales que lo autodeterminan y que cambian a través de la historia. Esto es lo segundo. Pero pues, en ese sentido, como hace eso, se desdarwiniza, rechaza su condición animal, que es el primer componente. Y entre lo uno y lo otro no hay ninguna ruptura, sino también una continuidad. El poder de autodeterminación, continúa Gabriel, se manifiesta en nuestra definición patológica como animal que rechaza su propia condición como tal y que por lo tanto utiliza con demasiada frecuencia su intelecto para ser más bestial que las bestias. Una de esas bestialidades es el capitalismo, pero creo que ya terminé.